tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. Qué alegría verles en este día que el Señor nos ha concedido la oportunidad de congregarnos en su nombre. Bien, les invito a que abran su Biblia en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo número 7. Sean, amados hermanos, todos cordialmente bienvenidos. También las visitas que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Me siento muy contento de que estén aquí entre nosotros. Dios les bendiga. Mientras buscan el pasaje bíblico del día de hoy, bueno, hasta el momento nosotros hemos venido exponiendo una serie de temas que nosotros como comité de liderazgo de la iglesia hemos decidido a bien hacer esta serie. Iniciamos ¿qué es la iglesia? Y contestábamos algunas preguntas. ¿Qué no es una iglesia y qué es bíblicamente una iglesia? El valor que tiene la iglesia según la Biblia para nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el segundo tema. El tercer tema que nosotros abordamos fue la obra misionera de la iglesia. Y tomábamos como base el pasaje de Mateo capítulo 28, versículo 18 al versículo 20, un pasaje muy conocido por todos nosotros. Luego estábamos exponiendo el bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿Quiénes deberían de bautizarse? Y ahora estamos en una sección que tiene que ver con el liderazgo de la iglesia, que tiene que ver con los ancianos o pastores, los diáconos. El término anciano o pastor son dos términos intercambiables en la Biblia, pero se refieren a la misma persona. Obispo, anciano o pastor. En diferentes iglesias, al pastor no le dicen pastor, sino que anciano. Y está bien, no pasa nada. Bíblicamente es correcto hacerlo de esa manera. Yo creo que ya tienen el pasaje de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al versículo 7. El día de hoy estaremos viendo el carácter del anciano y el diácono según la Biblia, no según mi opinión, sino lo que nos dice la palabra del Señor. Y dice de la siguiente manera. Muchas gracias, hermano. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Como introducción, amados hermanos, quisiera compartir una información que leí en un libro que trata específicamente sobre el tema de la iglesia. Este libro tiene un capítulo exclusivamente para los ancianos y diáconos de una iglesia. El autor inicia este capítulo describiendo de una manera breve el suceso que ocurrió el 11 de septiembre del año 2001 en Estados Unidos. El autor hace uso de este suceso para comparar la manera parecida en que Satanás ha logrado atacar a la iglesia del Señor. Y leeré rápidamente cómo él lo ilustra. A raíz de los ataques terroristas que derribaron las Torres Gemelas en los Estados Unidos y parte del edificio del Pentágono en septiembre del año 2001, un experto en religión islámica musulmana dijo que dichos ataques no fueron fortuitos, sino que estos blancos fueron muy bien escogidos. El primero, porque representaba el poder económico norteamericano,
y el segundo porque representaba la arrogancia militar del país. Dos blancos estratégicamente elegidos por el enemigo. Y lo que me llama la atención es que lo lograron haciendo uso de instrumentos y armas fabricadas precisamente en los Estados Unidos. 3 aviones de una compañía local. El autor continúa. De una forma parecida, Satanás ha logrado atacar 2 blancos estratégicos dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, haciendo uso de las mismas armas de la iglesia. Uno de estos blancos es la palabra de Dios y el otro es el liderazgo de la iglesia. Amados hermanos, en esta tarde, el sermón de hoy trata de los ancianos y los diáconos como los líderes que Dios ha establecido y que deben de continuar el trabajo de los profetas del Antiguo Testamento y el de los apóstoles del Nuevo Testamento. Como les decía anteriormente, nosotros como equipo ministerial de la iglesia decidimos que era de suma importancia realizar este tipo de predicaciones en serie sobre el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Primero porque somos una iglesia recién plantada, una iglesia joven, y tenemos la responsabilidad de enseñar fielmente la palabra de Dios y con la finalidad que Iglesia Bíblica Hispana en Viena tenga como fundamento no las opiniones mías, no las opiniones de mi hermano Junior, que es el que está conmigo trabajando en el ministerio, sino con la finalidad que Iglesia Bíblica Hispana en Viena tenga como fundamento a Cristo como la piedra angular sobre la cual está siendo edificada este templo espiritual, la iglesia del Señor. La iglesia no está fundada sobre ningún hombre, sino sobre nuestro amado Dios. En segundo lugar, porque es lamentable la frecuencia con la que hemos visto más aberraciones con relación al ancianato. Son más de las que nosotros pudimos haber imaginado. En la actualidad, la iglesia, y cuando hablo de la iglesia, hablo en términos generales, atraviesa graves problemas, pero todos se derivan de 2 fuentes, que están íntimamente relacionadas una con la otra, como ya dijimos. Una es la palabra de Dios. Hay mucha distorsión de la palabra. La palabra de Dios es normalmente, en muchos de los casos, ignorada. La palabra de Dios es alegorizada. Se inventan unas historias, las predican desde el púlpito, y qué tremenda imaginación que tienen. Muchas de estas personas predican de una manera irresponsable, sin haber hecho un estudio cuidadoso, profundo de la palabra de Dios. La palabra de Dios es minimizada, diluida, distorsionada, pragmatizada, abusada y en muchos grupos pseudo-cristianos comercializada. En segundo lugar, el liderazgo está en descrédito dentro y fuera de la iglesia. Y muchas veces, hermano, y es penoso por la falta de conocimiento de la palabra de Dios y también por la falta de integridad de una gran cantidad de líderes, ancianos, diáconos. Todos, absolutamente los problemas que tiene la iglesia se derivan específicamente de esas 2 fuentes. El problema lo pudiéramos resumir en una sola expresión: deficiencia de liderazgo. Estos versículos anteriores, por ejemplo, de 1 de Timoteo, nosotros leímos 1 de Timoteo 3 del capítulo 3, versículo 1 al 7. Pero si usted lee los versículos anteriores, me estoy refiriendo al capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 15, usted podrá observar que Pablo ha definido algunas responsabilidades concernientes a la adoración de la iglesia. El apóstol Pablo en el capítulo 2 ha corregido distorsiones en cuanto a la participación de hombres y mujeres dentro de la iglesia. Hablo de esto para tratar de poner en contexto la predicación. ¿Por qué el apóstol Pablo ha dicho esto? La iglesia de Éfeso. Pablo escribe a un joven pastor llamado Timoteo. Pero ¿dónde pastorea este joven llamado Timoteo? Él es el pastor de la iglesia en Éfeso. Había sido bendecido al ser enviado como pastor a esta iglesia.
La iglesia de Éfeso también había sido bendecida con un liderazgo del más alto calibre. El propio apóstol Pablo como pastor. Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo, quien ahí él predicó aproximadamente por 3 años. Durante ese tiempo, el apóstol Pablo adiestró a un grupo de guías espirituales para que dirigieran la iglesia para ese momento cuando él tenía que partir. Sin embargo, como él ya lo había previsto, surgieron falsos líderes, falsos maestros después de su partida. Luego de ser liberado de su primer encarcelamiento en Roma, Pablo volvió a la iglesia en Éfeso y se enfrentó a 2 de estos principales falsos maestros. Eso usted lo puede encontrar en 1 de Timoteo, capítulo 1, el versículo 18 al versículo 20. Y dice así: Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El apóstol Pablo dejó a Timoteo para que tratara estos temas y muchos otros temas con relación a la iglesia. Y luego Pablo parte para Macedonia, según lo que se encuentra en el libro de Hechos. Poco después, el apóstol Pablo escribe estas 2 cartas. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, orientando a Timoteo cómo tiene que corregir y edificar la iglesia en Éfeso. El corazón de la tarea que el apóstol Pablo le había encomendado a Timoteo estaba en la necesidad urgente, imperiosa de restaurar el liderazgo espiritual. Debían de escogerse ancianos adecuados. Estos hombres debían ser comparados con la relación de requisitos divinos inspirados por Dios. Estos requisitos que Pablo presenta en 1 de Timoteo capítulo 3 del versículo 2 específicamente hasta el versículo 7 se establecen en medio de ciertas circunstancias donde hay líderes que no están calificados para ejercer el oficio como pastor o como líderes dentro de la iglesia de Éfeso. Pablo, el apóstol Pablo, pone las normas de Dios contra lo que los efesios habían permitido de que se degenerara el liderazgo. Algunos de estos falsos maestros o líderes estaban enseñando falsas doctrinas. Estaban desviándose a vanas palabrerías, abusaban de la ley y no entendían el evangelio. Otros habían cometido pecados y necesitaban ser amonestados duramente y públicamente. Todos los requisitos que se enumeran son virtudes espirituales. Te repasa una vez más el pasaje de hoy de 1 de Timoteo 3 del 1 al 7. Son virtudes espirituales, rasgo de carácter que se tienen que distinguir en un maestro, en un líder espiritual. Estos versículos no dicen nada acerca de los deberes del anciano, sino que la preocupación es solo su espiritualidad, su moral. Y era necesario ese tipo de virtudes para que pudiera ejercer el oficio de pastor dentro de la iglesia. Los deberes de un anciano estaban claros, pero los requisitos para ser un anciano era de suma importancia ser aclarado. Todos los que sirven como obispo o anciano en una iglesia deben de cumplir con estas normas, amados hermanos, o afrontar bíblicamente lo que se llama disciplina eclesiástica. Observe lo que nos dice 1 de Timoteo 5, 19 al versículo 24. No admitas acusación contra un anciano, a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Ya no bebas agua solo,
sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar. Iglesia, las cualidades más importantes que puede mostrar un anciano en una iglesia. Y voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué la importancia de este tema? Nosotros no somos eternos. Recuerdan que habíamos aclarado eso en servicios anteriores. Es importante frecuentemente, posiblemente en el año, aunque sea una vez, hablar de estos temas. No somos eternos los líderes. Si el Señor decide, nosotros podemos partir. ¿Quién dice que yo voy a morir de ancianidad? Quisiera, pero si es la voluntad del Señor, me manda a traer mañana o en un par de años. Y ustedes como comunidad cristiana tienen que escoger nuevos líderes. Tienen que escoger ancianos, diáconos, diaconisas en la iglesia. Es por eso la importancia que la iglesia sea enseñada en cuanto a estos temas. Cualquiera puede venir aquí y dice, yo estoy preparado para ser anciano. Y si la iglesia no está preparada, lo autoriza. Y ahí luego tendremos serias consecuencias como iglesia. Como les decía, las cualidades más importantes que pueden mostrar los ancianos no es su inteligencia, bíblicamente, o una personalidad vigorosa, elocuente, visión, habilidades administrativas, decisión, valor, humor. Es bueno, claro que sí, pero eso no es lo más importante. No venimos nosotros cada domingo cuando nos encontramos con ustedes para entretenerlos. Quiero decir con esto de que vamos a tener una cara larga y agria como limón. No, claro que no. Pero eso no es lo más importante en un líder. O cualquier otro tipo de atributo similar a los que mencioné. Todo esto tiene su parte, como decía, pero la característica más deseable para cualquier anciano es su carácter, su integridad. Y el texto que mejor describe esto aparece en el pasaje de hoy, de 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al versículo 10. Creemos que este texto de la Biblia es claro, es un mandato, no es una opción para la iglesia, amados hermanos. Es un mandato para todas las iglesias y que debe ser perseguido y puesto en práctica fielmente. Si las iglesias quieren disfrutar de las mejores bendiciones de Dios, tiene que cumplir con ese mandato. Amados hermanos, un principio que es muy importante al leer la palabra de Dios es estudiarla. La leemos, pero meditamos en ella con suficiente cuidado para que nosotros podamos descubrir el diseño y el patrón que Dios ha establecido para los líderes, para el funcionamiento de las relaciones hombre-Dios, hombre-hombre, hombre-sociedad. Y también de las instituciones, como cuáles, iglesia, matrimonio, la familia. Queridos hermanos, todo lo que funciona fuera del diseño de Dios, fuera del patrón de Dios, al final destruirá o dañará vidas, dañará relaciones, dañará matrimonios, dañará familias enteras. Todas estas instituciones que el Señor ha establecido. En el texto que nosotros acabamos de citar, tenemos, hermanos, de manera clara la explicación del carácter moral de un anciano o pastor. Si ustedes bajan más en los versículos posteriores de lo que hemos leído nosotros, van a encontrar también las características o los requisitos también de un diácono. Cuando ese carácter moral está ausente en un anciano, en un pastor, la iglesia termina sufriendo. Las consecuencias de no tomar en cuenta eso es un disparate, es una incongruencia. Dejar a un lado ese patrón, ese diseño que el Señor ha establecido. Bueno, he mencionado muchas veces la palabra carácter, pero ¿qué es carácter? Un profesor británico del Nuevo Testamento, todo un erudito,
refiriéndose a la importancia del carácter del líder, define carácter como la forma de pensar y actuar que corre en el interior de alguien. Este profesor decía que cuando lo partes, ves la misma persona por dentro y por fuera. Es la misma persona en su casa, con los niños, con su esposa, y es la misma persona en el trabajo o cuando se relaciona afuera con otras personas. Si hay algo a lo que Dios pone mucha atención, es en el corazón de un hombre. El Señor no se deja llevar por las apariencias. Nosotros sí. Yo caigo frecuentemente en ese problema. Nos dejamos llevar por las apariencias, pero el Señor no. El Señor pone mucha atención en el corazón de un hombre. Yo creo que ustedes han leído muchas veces, la historia de Primera de Samuel. Ustedes conocen esa historia cuando Dios escoge al joven David como rey y llega el profeta. Comete el error que tú y yo cometemos frecuentemente. Se deja llevar por las apariencias. Llega a la casa de Isaí. El papá saca a su primer hijo, a su primogénito, un muchacho rubio de seguro, ¿no? Hermoso, bonito. Dios le dice, ese no es. Luego Isaí, el papá, saca al segundo, también otro muchacho hermoso, bonito. No, ese no es. Y así pasaron desfilando, ¿eh? Y el papá ni se acordaba de David. Era el menor y él estaba con las ovejas, pastoreándolas. Y el profeta le dice al padre de familia, ¿tú no tienes a otro? David, el pobre David, el menor, el débil, tráelo. Y a ese el Señor escogió. Por eso el texto de 1 de Timoteo, capítulo 3, inicia indicando que el anciano o pastor debe ser irreprochable. Cuando Pablo se refiere a alguien como irreprochable, amados hermanos, no es una persona perfecta. No estaba pensando en alguien que no peca. Eso no es posible. Sino en alguien que cuando peca, lidia íntegramente con su pecado. Se arrepiente. Es alguien honesto. Es alguien transparente, que no tiene una doble cara, que rinde cuenta a otros pastores, a otros líderes, como una forma de no tener cola que le pisen. Ustedes conocen esa expresión en Latinoamérica, ¿verdad? Debe ser una persona con madurez, con carácter sólido. Los ancianos o los pastores son ejemplo, hermano. Por eso es que el estándar es muy alto para aquellos que desean ser obispos o ancianos dentro de una iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque el anciano reproduce en otros lo que él es. Así de sencillo. Jesús mismo lo dice en Lucas capítulo 6, versículo 40. Jesús aborda esto. Un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Y esto nosotros como ancianos debemos de recordarlo toda la vida. Toda la vida. Es una gran responsabilidad que nosotros tenemos en nuestras manos. El resto del pasaje de 1 de Timoteo capítulo 3 habla de otras características. El anciano debe ser marido de una sola mujer. El anciano o el pastor no es uno que anda coqueteando con las hermanas de la iglesia. Marido de una sola mujer. Cuando el apóstol Pablo habla en 1 de Timoteo capítulo 3 de esta expresión marido de una sola mujer, se está relacionando con la fidelidad de este anciano, de este esposo a su esposa. Una fidelidad que demuestra la unión de Cristo con su iglesia, que su matrimonio, el matrimonio de este anciano, proyecta, sirve de ilustración lo que implica vivir el evangelio. El matrimonio de este anciano sirve de ejemplo a la iglesia y no de tropiezo. Entonces, está bien claro de que la esposa del anciano es creyente.
Si alguien desea ser un pastor o un anciano o un diácono o un líder dentro de la iglesia, pero no tiene esposa creyente, pues no puede ejercer esta función, este oficio. La Biblia lo deja bien claro. Sobre la necesidad de la pureza, también del matrimonio, alguien decía, ¿qué es lo que está en juego en el matrimonio de los ancianos? Bueno, lo que está en juego es el evangelio. Si tu relación con tu esposa no es buena, bueno, debe ser una prioridad que tú arregles esta situación. Es una prioridad y es de mucha importancia, de urgencia. Los varones estamos llamados a liderar nuestro hogar. Tampoco es que vamos a venir a ser autoritativos. No me refiero a eso. Ni tampoco estoy promoviendo el machismo. Nada de eso, amados hermanos. Pero sí, el varón está llamado a liderar en el hogar. Pero ¿qué pasa en el caso de divorcios, adulterios? Y hay un candidato para ser anciano. Bueno, en caso de un divorcio, porque el cónyuge, nos referimos en este caso a la dama, caído en el adulterio, o ha abandonado al creyente, creo que esta situación debe ser evaluada de forma individual y con mucho cuidado. Creemos que el que está bíblicamente divorciado, ya sea porque la pareja, el cónyuge, en este caso la dama, lo ha abandonado o ha cometido adulterio, se ha ido con otra persona, está autorizado bíblicamente a volverse a casar. De igual manera, creemos que el anciano que comete adulterio, el pastor que comete adulterio, pierde el derecho a volver a pastorear una iglesia. Pierde ese derecho, porque bueno, ya no va a cumplir con ese requisito de ser irreprochable. Otra característica es que tiene que ser sobrio. La palabra original de ser sobrio es no dado al vino, sin vino, esa es la idea. Pero también la idea es que evite los excesos. No solamente incluye el evitar el exceso del alcohol, del vino, sino también que cualquier exceso, cualquier extremo, este anciano debe de pensar claramente. Hoy podríamos pensar en cuanto a esa expresión de exceso en términos de uso de sustancias ilegítimas, drogas, acción, medicamentos, que son también consideradas como sustancias que no son permitidas. Una persona que quiere ser anciano no puede estar con ese tipo de problema. La iglesia no puede autorizar a esta persona para que sea un líder si tiene problema en esta área. Hermanos, pudiéramos citar nosotros muchos otros ejemplos en cuanto a exceso o falta también de dominio. Alguien sobrio, un líder sobrio es una persona balanceada, una persona moderada, calmada, estable. Todo esto forma parte de ser sobrio. El anciano debe de mantener control de su razón, debe estar alerta, debe estar atento de las cosas que ocurren a su alrededor, debe ser balanceado también en su forma de evaluar. Con esto no estoy diciendo que este anciano o pastor debe ser frívolo. No, yo no estoy diciendo eso, porque la Biblia no respalda eso. Esta persona es un ejemplo a los demás en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Es lo que encontramos en 1 Timoteo 3, amados hermanos. Y cuando hablamos en palabra nos referimos que a lo que dice en el púlpito, las palabras que dice allá afuera tienen congruencia. Esto no es que yo digo una cosa aquí en el púlpito, me presento delante de usted como una persona ejemplar, moderada, y allá afuera yo soy otra persona. En conducta, lo que hace al ser visto es igual cuando está solo también. Lo que siente por Dios y también lo que siente por los demás. En fe, lo que cree conforme a la palabra de Dios. En pureza, lo que piensa que tiene que ver con la integridad de corazón. El anciano también dice la palabra del Señor que debe ser hospitalario. La vida del anciano, si quiere ser anciano, está dedicada al Señor y luego al servicio de los demás. La casa del anciano, del pastor, debe estar abierta para recibir en amor a aquellos que él ministra.
Es imposible poder ministrar, hermano, así a la distancia. Apto para enseñar. De todos los requisitos anteriormente mencionados, este es un aspecto muy clave. El anciano tiene que ser apto para enseñar. Si el anciano no tiene la capacidad, ese llamado, no puede desempeñar el oficio de ser anciano. ¿Por qué? Porque la función principal de un anciano es la exposición o la predicación de la palabra del Señor con el propósito de enseñarla. Esta idea es más completa en otra epístola, es decir, en otra carta del apóstol Pablo. Pero note lo que nos dice Tito, capítulo 1, versículo 9. Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Este versículo exige a los ancianos, nos exige a nosotros, que el pastor o el anciano tiene que ser un estudiante de la palabra, un hombre que compara las escrituras con las escrituras y también sabe comunicarla. También defiende la fe, habla con convicción, habla con seguridad. Otra característica del anciano es que no es dado a la bebida, no se embriaga. El anciano no debe ser dado a la bebida. Hermano, ¿usted está imponiendo ese mandato? No, lo leímos en 1 Timoteo capítulo 3. No estamos insinuando con esto que el pastor o el anciano no pueda beberse o tomarse de una copa de vino o algo similar de vez en cuando. Pero hay un autocontrol, hermanos. Con esto yo no estoy diciendo de que no podemos tomar una copa de vino, pero no debe de embriagarse o emborracharse. Es a lo que el texto se refiere. Es que el anciano no se emborracha, no toma alcohol hasta que queda bajo la influencia del alcohol, en vez de estar bajo la influencia, como lo dice el texto, del Espíritu Santo. Pablo mismo señala esto en Efesios capítulo 5, versículo 18. Y no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino que sean llenos del Espíritu Santo. Otra característica, otra cualidad del anciano, no es pendenciero. Esta es una segunda característica negativa que busca el apóstol Pablo, que el líder no debe de intimidar a la gente con amenaza y violencia. El término pendenciero, la idea con ese término es que describe a un individuo que prefiere usar los puños en lugar de razonar. ¿O ustedes quieren a un pastor boxeador? El pastor no es boxeador. Este líder usa las amenazas. Es como una especie de matón para presionar a la gente y se conforme a sus demandas. El anciano debe conocerse como una persona de carácter manso. No es dado a las riñas, a los litigios, sino amable. No es contencioso. Más que nada, es una persona que se caracteriza por ser un conciliador entre las personas. Es manso. Hay sabiduría y habilidad para perdonar cuando lo han dañado y enseña eso mismo a lo otro. Es amable y apacible. 1 Timoteo 3, al 1 al 7 señala que el anciano debe poseer estas cualidades: ser amable, caballeroso, debe ser pacificador y no una persona que le gusta las polémicas, los problemas. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 24, el apóstol Pablo vuelve a enfatizar lo mismo. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. No es un abusivo. Debe ser alguien que perdona con mucha facilidad. Nuestro Señor Jesucristo era así. Él era pacificador. Mateo 5:19. Recordemos lo que nuestro Señor Jesús declaró, que los pacificadores son bienaventurados porque ellos serán llamados hijos. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario, ¿cuáles fueron sus palabras últimas en la cruz del Calvario? ¿Fueron de maldición? ¿Fue pendenciero? Perdónales porque no saben lo que hacen.
Este líder también no es avaricioso. Y esta cualidad necesita ser enfatizada de sobremanera en la vista de la propagación del evangelio, de la prosperidad actualmente, que abrazan muchos líderes y pastores en la actualidad. El pastor o el líder no es avaricioso. ¿Por qué? Jesucristo mismo lo dice en Lucas 16:13. Cristo nos dejó de manera bien clara esto. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y para ir concluyendo, este anciano gobierna bien su casa. Esa es la próxima condición que el apóstol Pablo nos pone aquí. Una condición moral, pero también espiritual en el hogar. Primera de Timoteo 3:4-5. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? La carta de Tito es más exigente todavía. Tito 1:6. Pero esto nos habla hasta dónde es importante que el hogar de aquellos que representan a Dios en la iglesia tengan hogares estables. Si el anciano o el pastor no ha sabido conducir bien su hogar, y eso que apenas cuenta con algunos miembros, ¿verdad?, en su casa, ¿cómo podrá dirigir la iglesia, que es más numerosa y con la cual no convivimos todos los días? Un mal ejemplo en el hogar es una mala influencia en la congregación. El texto, eso es lo que nos dice en 1 Timoteo 3:4-5. Establece claramente esa relación entre el gobierno del hogar y el gobierno de la iglesia. Amados hermanos, también la Biblia nos dice de que esta persona no es un recién convertido. ¿Qué quiere decir esto? El anciano no debe ser neófito, es decir, un recién convertido, alguien que tiene poco tiempo en la iglesia. Y esto ha sido un grave problema en el crecimiento de la iglesia en la actualidad, en los tiempos actuales. Es muy importante, es necesario que seamos pacientes a la hora de proveer a alguien la posición de anciano o diácono dentro de la iglesia. Que debemos esperar que esas personas crezcan en la fe cristiana, maduren y que muestren un carácter en la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que el anciano debe ser una persona emocionalmente estable, espiritual, que el resto de la congregación. ¿Por qué? Porque tiene que enseñar a la congregación no solo con palabras, sino con su ejemplo. Su carácter tiene que corregir el carácter de la congregación cuando ésta se comporta de manera inmadura, de buena reputación. Note, hermano, el pasaje que tenemos. Aquí hay un estándar. No solo nos habla de tener una buena reputación en la iglesia, sino también con los que no pertenecen a la iglesia. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito en el lazo del diablo, nos dice nuestro pasaje de hoy. Si el anciano pastor trabaja fuera de la iglesia, como es en el caso nuestro, que somos bivocacionales, trabajamos, tenemos plaza de trabajo. Pero si un hermano de la iglesia, pongamos un ejemplo, yo visito el lugar donde mi hermano Junior trabaja, vamos a poner ese ejemplo. O el hermano Junior visita el lugar donde yo trabajo. En ese lugar se debe de pensar bien. Los colegas de trabajo deben ver que somos creyentes. Debe ser obvio que somos personas honestas, piadosas, íntegras, hombres de una sola palabra, responsable, cumplido en el trabajo. Deben también de conocer nuestros colegas de trabajo que somos hombres fieles a nuestra esposa y que no andamos coqueteando con las colegas de trabajo. De manera que la buena reputación debe ser dentro y fuera de la iglesia. ¿Por qué tanta exigencia para este anciano? Bueno, amados hermanos,
porque lo que está en juego es el nombre del Señor. Una mala reputación afuera desacredita la fe cristiana. En medio de esta era posmoderna que estamos viviendo, en el siglo XXI, la crisis de liderazgo es real. Y por eso se hace imperativo, como iglesia, volvamos a reflexionar, amados hermanos, acerca de la necesidad de tener un pueblo, una iglesia liderada por personas que entiendan la necesidad de la vida de santidad para que puedan ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Dios rehúsa usar a vasos manchados por el pecado. Pero yo quisiera concluir con 2 de Timoteo 2:21, porque puede ser que estas últimas expresiones sean duras y ustedes digan, hermano, eso usted lo está agregando. Yo quiero terminar con 2 de Timoteo 2, versículo 21, y luego dejaré al hermano Junior. Dice, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón. Yo